Buenas tardes, muchachos. Buenas Vamos tardes, profe. a proseguir analizando el último tema que vimos la clase pasada, que era acerca de cómo al hacer girar una espira utilizando fuerza mecánica, si esa espira estaba dentro de un campo magnético, entonces se creaba una FEM, una fuerza electromotriz, y comentamos que esa era la forma como se generaba a menudo como se generaba la energía eléctrica que se usa en los hogares, las fábricas, para mover medios de transporte, etcétera, etcétera. Entonces vamos a recordar el dibujito para analizarlo con todo cuidado. Tenemos aquí la espira. Tenemos aquí la espira que puede rotar alrededor de este punto. Y entonces el punto es dejarle caer agua. ¿Sí? Y entonces el agua que está cayendo, pues finalmente se dirige al fondo, que puede ser un río, un arroyo. Al caer al arroyo, pues usualmente forma un flujo turbulento de agua. ¿Sí? Y aquí lo que se hace es que normalmente se pone aquí la salida de una presa. De una presa que retiene el agua a una cierta altura. Y que por un cierto conducto deja salir el agua, ¿no? Entonces, la espira está rotando por el flujo del agua, y entonces si colocamos un fuerte campo magnético, B, entonces va a ocurrir que la espira, pues la tenemos así, vista de frente, y con un campo magnético que o bien está saliendo o bien se está metiendo. Pero la espira está rotando, ¿sí? Entonces, al estar rotando, a veces esa espira puede ofrecer esta orientación al agua que está cayendo, esta orientación, pero si está girando, pues puede ser que esa espira presente esta orientación, ¿sí? O puede ser que presente esta orientación porque está rotando, o que presente esta orientación. En todos esos casos, el campo magnético apuntará en esa dirección. Entonces, esto es lo que pasa a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo. Está rotando la espira, ¿sí? Y al estar rotando, pues presenta diferentes orientaciones con respecto al campo magnético,
Entonces, a ver, ustedes díganme, ¿en qué caso el flujo magnético sería máximo? De todos estos casos, del caso 1, del caso 2, caso 3, 4, 5, ¿en cuál caso el flujo magnético sería máximo? A ver, díganme ustedes. ¿Para dónde apunta el campo? O sea, ¿para dónde? Para... Aquí están, esas flechitas son las del campo. Ah, pues en el 5, ¿no? Del 5, ¿ah? 5. ¿Y en qué caso será mínimo? El 1. El flujo aquí será mínimo porque no está cruzando para nada la sección transversal de la espira. Bueno, el hecho es que la espira está moviéndose, por eso tiene diferentes orientaciones, y entonces al estar moviéndose está cambiando su flujo, ¿sí? Y al estar cambiando el flujo, que es el producto del campo magnético por el área, ¿sí? Entonces se crea, con este arreglo se crea una FEM. Entonces, de este arreglo, que aquí lo estamos simplificando al extremo, aquí lo estamos simplificando al extremo, pues de aquí va a salir finalmente una FEM, una fuerza electromotriz, es decir, un voltaje, ¿sí? Bueno, entonces, pues ahora, este es el esquema básico que se construye a partir de la ley de Faraday, que nos dice que la fuerza electromotriz epsilon es igual a menos derivada del flujo con respecto al tiempo. Sin olvidar que el flujo es igual a B punto A. O sea, AB por A por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, el vector B y el vector A. ¿Sí? Bueno, entonces, a partir de esta sencillísima fórmula, es que, pues sobre todo en Inglaterra, que en los tiempos de la Revolución Industrial era gente muy práctica, con mucha iniciativa, pues a partir de esta fórmula, eso los incitó a construir este tipo de arreglo, pero que es típicamente propio de la ingeniería. Primero hay que disponer de caídas de agua. Muchos países en sí ya tienen fuertes caídas de agua, ¿sí? Entonces no necesitan construir presas como esta. Pero en caso de que no tengan caídas de agua naturales, como en los arroyos que van corriendo en forma inclinada, bueno, pues entonces se construyen presas, esperan que el agua suba a cierto nivel y luego ya abren las compuertas de la presa, ¿sí? Para que caiga y haga girar a la espira. Este arreglo tan sencillo se llama una turbina. Una turbina es algo que hace rotar rápidamente algo que se pone en su camino, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen unas hélices, digamos unas hélices así, y ustedes soplan, lanzan un flujo de aire, lo que va a pasar con la turbina es que con las hélices que van a rotar. Bueno, eso es crear una turbina, ¿sí? En este caso la turbina es más compleja. Adentro de la turbina hay espiras. Pero vamos a ver, ¿qué se nos ocurría? Aquí estamos obteniendo la FEM de una sola espira, ¿sí? Bueno, mejoraría la cosa si en vez de una sola espira
ponemos 2 espiras, digamos así. O sea, 2 espiras que tengan el mismo eje de giro. ¿Mejoraría en algo? A ver, ¿qué opinan ustedes? Pues yo que sí, ¿no? Sí. Sí, porque cuando esta espira esté en su peor orientación, en este caso no hay flujo, pero la otra espira estaría perpendicular, ¿sí? Entonces estaría en esta situación y en esta situación sería máximo el flujo. Entonces, cuando esta espira esté con su mínimo flujo, esta espira va a estar con el máximo flujo. Y entonces, de todos modos, ambas van a contribuir a la FEM, porque lo que importa es la velocidad, la velocidad de cambio del flujo. Entonces aquí se está aprovechando todo el campo magnético, ¿sí? En cualquier orientación. Y de hecho, pues también podríamos hacer que esto, agregarle más espiras. Y de hecho, si ustedes abren un motor de los de coche, cuando estén reparando sus coches, se van a dar cuenta que el embobinado del motor no es más que un conjunto de diferentes espiras para que no se desperdicie, por ejemplo, este espacio, o este espacio, o este espacio, o este espacio. Pero bueno, aquí ya tenemos esto, ¿no? Les digo, este esquema a lo que empujó a los ingenieros a hacer esto, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que a mí me parece algo, pues, ¿cómo les podría decir? Como que esta es una guía muy sencilla, matemática, pero muy clara, que dice, mira, si aprovechas este comportamiento matemático del flujo y de la fuerza electromotriz, si lo sabes llevar a la práctica, ¿sí? Si pasas del mundo de las matemáticas a la hechura práctica, lo que vas a obtener es un motor importante para obtener energía continua, ¿sí? Entonces, esta es una guía de lo que hay que hacer, pero solamente es eso, una guía, pero que apunta en la dirección correcta. Si esto tuviera otra forma matemática diferente, errónea, entonces no nos podía guiar a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, ahora, ustedes para el primer examen, para el segundo examen, les dejé que hicieran un motorcito eléctrico. ¿Estoy en lo correcto? Electromagnético. ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, a ver, el motorcito funcionaba así. Teníamos aquí una espira, bueno, varias espiras, 4 o 5 espiras. Vamos a poner nada más una. Y luego, después del enrollado, que se utilizaba con una, para ello una pila, hacíamos aquí un nudo y sacábamos una parte del alambre, aquí también. Cuidábamos de que esta parte del alambre estuviera libre de entonces había un contacto. Estas bases se conectaron, ¿recuerdan? Se conectaron